Señor profesor, buenos días. Somos el tercer grupo de Capavan. En este video vamos a desarrollar la sentencia asignada. Mi grupo está conformada por el señor sargento segundo Cataño Castrillón Edgar, el señor sargento segundo Cataño Osorio John, señor sargento segundo Castro Rojas Juan, señor sargento segundo Castro Urbina Jimmy, señor sargento segundo Celis Agames Edgardo, y mi persona, señor sargento segundo Ceballos Escobar Gustavo Adolfo. La sala es la cuarta sala de decisión. El magistrado es el señor brigadier general. La ponente es la señora María Paulina Leguiza Monzárate. La radicación es la número 156560-450214-392 de Ejército. La procedencia es el juzgado militar sexto de Brigadas Móviles. El procesado es el señor sargento viceprimero Miguel Andrés Telles Borges. El delito es falsedad ideológica en documento público y fraude procesal. El motivo de la alzada es la apelación de la sentencia condenatoria y la decisión es la confirmación de la sentencia condenatoria. Esta sentencia se da en Bogotá con fecha 31 de mayo del 2017. A continuación, voy a realizar una narración de los hechos ocurridos. Los hechos ocurren el día 02 de septiembre del 2008 en la vía que conduce Melgar a Girardot, más exactamente en el kilómetro 23,800, es muy cerca a la Guardia San Fernando. En este hecho colisionan dos vehículos, un vehículo tipo NPR Chevrolet color rojo de placas militares K07089 y de placas civiles EXT109 de la ciudad de Mocoa, que al parecer y mediante informe dado por el señor sargento viceprimero Telles, quien se desempeñaba como jefe de transportes del Batallón de Apoyo y Servicio de la Fuerza Conjunta de Acción Decisiva, iba conducida por el señor soldado profesional Guete Cabrera Moisés. Este vehículo colisiona con otro vehículo militar tipo ambulancia, que iba conducido por el señor soldado profesional Torres Rojas Rodolfo y que pertenecía a la Brigada de Fuerzas Especiales. A este lugar, luego de transcurrir esta colisión, llega la policía de tránsito para realizar el croquis de la escena. En primera instancia, se inicia un proceso administrativo contra el señor soldado profesional Guete, el cual como fallo en primera instancia proferido por el señor coronel Carlos Antonio Rubiano Fonseca, ejecutivo y segundo comandante del Batallón de Apoyo y Servicio, falló en primera instancia cesar el procedimiento y se declara administrativamente responsable al señor soldado profesional Guete Cabrera Moisés por un valor del daño en 1.705.200, pero también se compulsan copias a la jurisdicción de justicia penal militar al señor sargento viceprimero Miguel Arcángel Telles Borges por la infracción del artículo 42 de falso testimonio, ya que por los hechos narrados por el señor soldado profesional Guete en el informativo administrativo nos dice que no era él quien iba manejando esta NPR, sino el señor sargento viceprimero Telles, y quien decide decirle al soldado profesional Guete que diga que él iba manejando para evitar así que el vehículo sea llevado a los patios y porque él en ese momento no cargaba su licencia de conducción. Profesor, buenos días. Soy el sargento segundo Cataño Castrillón Edgar. El día de hoy me corresponde la pregunta: ¿cuál fue la actuación procesal que consagró la providencia del Tribunal Superior Militar? El Tribunal Superior Militar, de acuerdo al segundo fallo en instancia, decide propulsar copias a la Fiscalía General de la Nación, la cual le asigna a la Fiscalía 13 con sección en el municipio de Girardot, Cundinamarca, el caso del señor sargento viceprimero Telles Borges, el cual fue condenado en el fallo de segunda instancia por la falsedad ideológica en documento público en concurso de fraude procesal, la cual no es competencia de la justicia penal militar. Entonces la Fiscalía,
Al ver este proceso, el fiscal procede a declarar conducta punible en falsedad ideológica en documento público en concurso con fraude procesal al señor Sargento Viceprimero Telles Borges, condenándolo a 48 meses de prisión por el delito de falsedad ideológica en documento público en concurso con fraude procesal. Buenas tardes, me presento, soy el sargento segundo Cataño Cero John Jairo del grupo 3. La pregunta que me correspondió fue la pregunta número 3, ¿cuál fue el argumento que plasmó el Tribunal Superior Militar que señala que la justicia penal militar era la competente para asumir la presente investigación? El argumento que tuvo la Corte Suprema de Justicia en resolución de la acusación en contra del sargento viceprimero Miguel Andrés Telles era por el presunta falsedad ideológica en documento público, en concurso con fraude procesal. Dicha decisión fue corroborada el día 9 de julio del 2014, cuando obviamente el sargento viceprimero presenta un informe en el cual indica que el día de los hechos el conductor del vehículo era el soldado profesional al cual estaba asignado dicho vehículo, pero en la investigación días anteriores o días después se corrobora que el que iba conduciendo el vehículo no era el soldado profesional que era el cual estaba asignado ese vehículo, sino que era el sargento viceprimero. Por eso indica que el que lo iba manejando era el sargento viceprimero, no el soldado. Por eso concursó en falsedad ideológica en documento público, al cual estaba mintiendo con tal de poder resarcir o que obviamente se pasara dicha investigación hacia el soldado y el accidente quedara solamente calificado en actos del servicio y por causa razón del mismo, pero en este argumento, al investigarse que hubo un presunto fraude, obviamente el literal ya no era en contra de la norma o orden superior, donde el vehículo estaba asignado a un conductor, el cual no estaba manejando el vehículo y que fue obviamente removido por dicho sargento viceprimero a él conducir el vehículo y el ocasionar el accidente. Gracias. Buenos días, soy el sargento segundo Castro Rojas Juan Carlos, del curso C, grupo 3. El día de hoy me correspondió la pregunta 4. ¿Cuáles fueron los hechos narrados por el sargento viceprimero Miguel Andrés Telles Borges? Los hechos ocurridos el 2 de septiembre del 2008, donde el suboficial manifiesta que él se transportaba en la NPR como copiloto y que el conductor era el soldado profesional Gute Carrera Moisés en la vía que va de la Guardia San Fernando hacia Girardot. En el momento sufren un accidente contra una ambulancia, en lo cual el suboficial manifiesta de que el soldado Gute, el soldado Gute es el que iba manejando la NPR y sufre el accidente y que él se transportaba como copiloto, en lo cual los hechos fueron todo lo contrario. El soldado profesional Gute Cabrera Moisés, quien le había informado que el carro presentaba un ruido, el suboficial Miguel Andrés Telles Borges toma la decisión de conducir el carro para poder descubrir la falla del vehículo. Y dado que el día del accidente se le había quedado el pase en el batallón, fue que él decidió informar o decir que conducía era el soldado profesional Gute, justificando su conducta el encartado en el momento de los hechos, no contando con la licencia, ¿verdad? Sería llevado a los patios la NPR, por tal razón el suboficial toma la decisión de mentir, porque ese día tenía que llevar al personal a la ESPRO, por lo cual el sargento viceprimero Telles Borges Miguel Andrés, de forma dolosa, indujo a un servidor público a incurrir en errores en el momento de suministrar datos de quién iba conduciendo la camioneta. En el momento de los hechos, transgrediendo la fe pública
con documentaria y como servidor público suscribo en documentos públicos materialmente verdaderos y auténticos, pero que contiene declaraciones falsas. Por tal razón, por lo cual él cuadra la conducta en el delito de la falsedad ideológica en documento público, haciendo eso de que en realidad era él el que conducía el vehículo y no el soldado profesional Gute. Buenos días, soy el sargento segundo Celis Agamis Edgardo Enríquez del Arma de Infantería. El día de hoy me tocó el sexto punto, concepto del Ministerio Público. Entrando en contexto, el señor doctor Henry Francisco Bustos Salva, Procurador Judicial número 8, Penal número 2, manifiesta en su concepto que la sentencia impugnada debe ser confirmada, señalando con respecto al segundo argumento esbozado por la defensa, atinente a la noche de los incidentes investigado entre el señor sargento viceprimero Miguel Andrés Telles Borges y el señor teniente coronel Gerardo Guarín Ramírez, se presentó una comunicación vía celular señalada que lo cierto es que si se establece su real ocurrencia, ellos no afectarían en nada la certidumbre que arroja el material probatorio recaudo en que tiene que ver con las responsabilidades del señor sargento viceprimero Miguel Andrés Telles Borges. De la versión rendida del procesado no puede inferirse la existencia de una orden superior encaminada a la falsedad de la verdad. Lo que dice el procesado es que, dada la circunstancia de todo, tiene en el momento la licencia de conducción, lo cual podría generar alguna consecuencia adversa. Acordaron que el soldado Guate Cabrera asumirá la conducción del vehículo, acuerdo a que dice que fue autorizado por el señor mayor Guarín. En ningún momento se afirma haber recibido una orden sobre la participación o, peor de los escenarios, comprobarse una tal intervención por parte de Guarín. Es la eventual atribución a esto de participación en los delitos de falsedad de documentos públicos. Incluso la eventual compulsa de copia para ser investigado por el delito de falsedad de testimonio, pero no la exclusión de responsabilidades de Telles Borges. Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. Me presento. Soy sargento segundo Castro Urbina Jimmy del Arma de Caballería. En los presentes minutos les voy a hablar acerca del punto número 5, que plantea la siguiente pregunta: ¿cuáles fueron los argumentos que la defensa plasmó en el recurso de apelación? Los argumentos que plasmó la defensa, el doctor Juan Pablo Galeano Londoño, fue que el fallador de primera instancia tomó el delito de falsedad ideológica en documento público y falló conforme al documento que se dio origen a la investigación sin que mediara la duda, que si hubo o no hubo una orden a realizar dicho informe de parte de mi coronel Guarín, que para esa época era quien, el comandante del defendido sargento viceprimero Telles, quien conocía las circunstancias reales en las que se desarrollaron los hechos. Dentro de los argumentos, la defensa plantea que si el investigador hubiera ido más allá de lo evidente, hubiera tratado de esclarecer las incertidumbres que se generaron tanto con mi coronel Guarín como con mi primero Telles, ya que mi coronel Guarín manifestó que jamás permitiría que mi primero le faltara a las normas, a la verdad y a la ley. Asimismo menciona mi coronel que mi primero no le comentó del accidente ni de cómo fueron los hechos. Y no es normal que un suboficial actúe solo, y más cuando el soldado Guete manifiesta que sí hubo una comunicación entre ellos dos, tema que se hubiera podido esclarecer solicitando a los operadores de celular el listado de las llamadas realizadas para ese momento de los hechos. Entonces aquí el doctor basa la presente apelación en la prueba testimonial realizada por ¿quién? Por el soldado Guete Cabrera Moisés. ¿Cuál es esta prueba? El soldado profesional Guete manifestó bajo gravedad de juramento ante el juez 77 de instrucción penal militar
que esta comunicación sí se presentó con mi coronel y mi primero Telles, como se puede observar en el folio 31. Entonces, con esta información, el procesado sí fue inducido al error. ¿Por quién? Por el comandante. Obviamente, no lo exime a mí primero de haber cometido la falta sabiendo qué era lo que estaba haciendo, ¿no? Y se manifiesta el defendido que no pretendía de ninguna manera afectar a terceros, ya que éste no cambió las consecuencias propias del accidente. Lo que quiso desde un principio y ordenado por quién, por su comandante, fue evitar un daño mayor, que se llevaran el vehículo ¿a dónde? A los patios. Y de esta forma entorpecer el desarrollo de las operaciones por falta de vehículos militares. ¿Por qué? Porque este vehículo iba a ser utilizado en un movimiento de un personal a la Escuela de Soldados Profesionales. Y se culmina, que es de anotar y no menos importante, el conocimiento que se debe tener del daño social. Y podríamos anotar una ausencia de dañosidad social en la conducta desplegada por el sargento viceprimero Telles Borges Miguel Andrés, en el sentido que la conducta goza de comportamientos que solo afectan en mínimo grado el bien jurídico. O sea, esta falta cometida por mi primero no es supremamente grave, pero esto no lo exime de su responsabilidad, porque sí cometió la falta mi primero y sabía qué estaba haciendo. Y para terminar, en mención a las dos palabras que no las tenía presentes en mi jerga diaria, son las siguientes: antipicidad y delito bagatela. Empezamos con antipicidad. ¿Qué es antipicidad? Es la cualidad de una conducta de no ser típica, es decir, de no encajar en un tipo de delito. O sea, son comportamientos que solo afectan en un mínimo grado el bien jurídico. Y como segundo tenemos el delito bagatela. ¿Qué es el delito bagatela? Son aquellas conductas humanas delictivas que por su poca insignificancia no constituyen una serie de afectación al interés público y social, cuando el bien jurídico que se protege es de poca monta o de menor relevancia. Y así doy por terminado este punto. Muchas gracias. El séptimo punto nos pregunta: ¿qué indicó el Tribunal Superior Militar con relación a la obediencia debida? El Tribunal Superior Militar nos dice que la obediencia debida no es una obediencia ciega, más bien es una obediencia reflexiva. Y el subalterno es responsable si el cumplimiento de esa orden es ilícito. De igual manera nos dice que no se admite como una causal de exoneración de que la orden se realizó ilícita en cumplimiento a una orden por un superior. Buenos días. Por siguiente me corresponde la pregunta de lo consultado: ¿qué señaló el tribunal como antijurídico, material y delito bagate frente a los hechos plasmados en la sentencia? Primero les digo qué es bagate. Bagate son delitos menores. Entonces la justicia penal militar decide fraude procesal es un delito menor. Entonces, ¿qué decide la justicia penal militar? Decide revocar la sentencia, para lo cual alega la duda y la ausencia de antijuricidad. Encartado.
Sujeto sometido al régimen jurídico especial que se determina por escrito en un documento o carta. Falsedad de ideología. Documento público se configura cuando el servidor público en ejercicio de sus funciones extiende documento en el que consigna una falsedad o calla total o parcialmente la verdad.